Vamos a hacer a continuación una pequeña introducción a la química analítica. Básicamente, la química analítica se encarga de hacer análisis cualitativos y cuantitativos. ¿Qué es lo que es un análisis cualitativo? Me dice qué tiene, en tanto que el análisis cuantitativo me dice cuánto tiene, qué cantidad, qué porcentaje. Es decir, yo puedo decir, tiene alcohol metílico. Sí, hasta ahí es un análisis cualitativo. En tanto que si yo digo tiene un 2% de alcohol metílico, ya ahí estoy haciendo un análisis cuantitativo. ¿Por qué es importante esto? Porque existen un montón de organismos, como por ejemplo el INB, el ANMAT, la FDA, el Código Alimentario Argentino, que fijan los límites máximos y mínimos que deben contener de determinadas sustancias un alimento. También fijan cuáles son los parámetros permitidos, las condiciones para que exista una adulteración de un alimento, cuáles son las prácticas permitidas. Y entonces, la empresa o bien el técnico encargado del laboratorio debe verificar la concordancia entre la etiqueta y el contenido, porque esto también puede ser verificado en algún comercio, y si no existe concordancia entre la etiqueta y el contenido, la empresa va a tener problemas. También es necesario verificar las características de las diferentes materias primas antes de usar y antes de despachar para evitar justamente estos problemas. Pensemos si vamos a hacer una exportación a otro país, si el producto no cumpliera con la normativa de ese otro país, puede ser devuelto con el acarreo de grandes costos, de una pérdida en definitiva para la empresa. También estos organismos se encargan de especificar las características que deben tener los envases, los embalajes, los envoltorios, las tintas que pueden estar en contacto con los alimentos, los utensilios, las técnicas de análisis, el vencimiento que puede tener. Y todos estos caen en definitiva sobre un responsable técnico. El incumplimiento de esto va a caer sobre un responsable técnico que podrían llegar a ser ustedes, ¿sí? Un enólogo, un técnico de laboratorio, siempre hay en las empresas un responsable técnico que se hace cargo y es el que en definitiva va a avalar el cumplimiento de las características y la aptitud del producto para consumo, ¿sí? Y esto en definitiva lo que hace es darle un marco. Todas estas organizaciones, todos estos organismos le dan un marco al trabajo de producción y elaboración de alimentos y medicamentos en general. ¿Por qué lo necesitamos esto? Independientemente de estas organizaciones, es necesario ajustar el proceso, tener una calidad uniforme para que el cliente encuentre cada vez que consume el producto, un producto de características similares, y por lo tanto esto evite los reclamos de los clientes y se pueda comercializar de una forma correcta. A su vez es necesario también un trabajo normal en una industria, es la necesidad de maximizar los rendimientos. Con lo que tengo quiero producir la mayor cantidad posible con el menor costo, perdón. Y tengo que detectar cambios que pueden haber en la materia prima para modificar las condiciones del proceso de manera tal que estos cambios que pueden haber en la materia prima no modifiquen la calidad del producto final. Por ejemplo, en un vino, cuando se recibe la uva, si la graduación alcohólica es el tenor azucarino es muy bajo, bueno, se tendrá en cuenta a la hora de realizar un corte con algún otro mosto de características con un tenor azucarino mayor para poder compensar esa diferencia que tendría en la graduación alcohólica.
Entonces, por eso es que es fundamental los análisis cualitativos y cuantitativos. ¿Cuáles son los pasos necesarios? Una vez que estamos en el laboratorio, existen una serie de pasos necesarios para hacer. En general, necesito pesar, medir, anotar, identificar y calcular. Estas 4 o 5 actividades son típicas en un laboratorio. Tengo que tener, existen en los laboratorios, un cuaderno de laboratorio, un registro en donde se va anotando todo lo que se va haciendo, porque normalmente hay más de un operario que trabaja en el laboratorio. Debo identificar las muestras de manera inequívoca, justamente previendo que termina mi turno y la próxima persona que viene, o al día siguiente. Yo trabajé con muchas muestras, pero sé específicamente cuál fue la muestra que corresponde a tal análisis. Y la realización de cálculos. Puede estar todo perfectamente anotado, puede estar todo perfectamente identificado, la muestra bien sacada, pero si hago mal el cálculo, la decisión que se tomará en el área de producción va a ser una decisión equivocada y puede generar grandes problemas a la empresa, ¿sí? A su vez, además de esto, tendremos en la operación de realizar un análisis, habrá que cumplir con una serie de pautas de seguridad, porque hay riesgos relacionados con la sustancia, con su manipulación, con la manipulación del material de vidrio, con las reacciones químicas que se producen, con gases, con intoxicación, la realización de algunas prácticas que no son recomendables, por ejemplo el hecho de pipetear, el no uso de elementos de seguridad, la ropa de trabajo, si está remangado o no está remangado, la falta de mantenimiento de las duchas, los lavaojos y campana. Todos estos factores también son importantes a la hora de adecuar las instalaciones del lugar donde se trabaja para evitar accidentes. En muchos casos hay muchas sustancias que pueden ser tóxicas por una acumulación. Entonces debemos estar atentos a eso, para lo cual necesito siempre identificar que el material de laboratorio, que los insumos de laboratorio estén perfectamente identificados. Tengo que prestar atención a los pictogramas, las etiquetas de las distintas drogas que hay en el laboratorio y saber el significado de estos pictogramas. Y debo también, por sobre todas las cosas, atender al uso de los elementos de protección personal, a saber específicamente dónde están los lavaojos, las duchas que estén funcionando, que no sea un ropero, un perchero, utilizar el cabello recogido en el caso de tener el cabello largo, y ante todo no comer y estar en forma atenta, en forma permanente. No porque un hecho sea repetitivo debemos poner el piloto automático y dejar de pensar en lo que se está haciendo. Con esto entonces estaríamos dando este primer pantallazo al ingreso del laboratorio y a la diferencia entre análisis cualitativo y cuantitativo.